rescatados del horno de fuego para vencer problemas, dificultades en este tiempo. La palabra del Señor nos enseña que entre todo el pueblo habían 3 jóvenes judíos llamados Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el rey Nabucodonosor les había llamado Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se postraban delante de la imagen, pues únicamente se postraban y adoraban a Jehová, su Dios. En los estudios de los días jueves, en nuestras noches de oración, también estamos nosotros contemplando esta historia de Daniel. Y ahí habíamos aprendido que los nombres legítimos de ellos, desde su nacionalidad judía, tenían significado religioso, tenían significado espiritual incluso. Pero ahora, al haber sido ellos llevados en esclavitud a Babilonia, se les había cambiado sus nombres. La condición, la situación por la que ellos estaban atravesando podría parecerse a muchos adolescentes, jóvenes y aún adultos en este tiempo, en los momentos más críticos de sus vidas, especialmente cuando hablamos del exilio o la esclavitud moderna ahora. La palabra del Señor dice que por no postrarse ante la estatua que el rey había levantado, fueron llevados delante del rey para obligarlos a hacerlo, y si no lo hacían, serían echados al horno de fuego ardiendo. La palabra del Señor nos dice en Daniel capítulo 3, a partir del verso 11, que habían unos varones judíos, los cuales habían sido puestos allí para los negocios de la provincia y por las mismas autoridades, por el mismo Nabucodonosor, incluso la gran autoridad de él había permitido que ellos estén allí, estaban sirviendo, tenían beneficios aparentemente, tenían oportunidades. Pero allí en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra, ¿sí?, que comenzaron a ser acusados ante el mismo Nabucodonosor porque ellos no adoraban dioses ajenos, no adoraban la estatua de oro que se había erigido. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no quieren honrar a mi Dios, no quieren honrar ni postrarse ante la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿están ustedes dispuestos que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música? Noten aquí que lo que él les está diciendo la palabra, ¿sí? Refiriéndose a la estatua que él había erigido, que era el Dios máximo, a quien le rendían culto y adoración. Por eso la mención de todos estos instrumentos que típicamente eran usados para poder adorar y poder proclamar al mundo que esta estatua de oro que él había erigido era realmente el Dios y el único, y que era imposible que no se le adorase. Pero estos jóvenes, ante tal situación, ante tal exigencia, ¿sí?, decidieron no adorar. Porque Nabucodonosor, además de eso, les dijo que si no adorasen a esta estatua, serían echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios sería el que los pueda librar, puesto que para este Nabucodonosor no había otro Dios en el mundo. En nuestras vidas podríamos nosotros quizás también quizás imaginarnos en esa posición de Daniel y sus amigos, pero podríamos ser tentados a mirar otros dioses y creer que son otros los dioses, otras las fuerzas, otras las personas con autoridad o con ciertas capacidades, u otras las oportunidades que podrían librarnos de semejantes problemas o dificultades.
y nos rendimos a ellas o a ellos inconscientemente, fallando, traicionando a nuestro buen y gran Dios. Es por eso que en la generalidad, muchos en la vida cristiana podríamos caer en situaciones como estas y Dios se alejará de nosotros y perdemos bendiciones y promesas de Él. En estos versículos que hemos nosotros revisado de Daniel, podríamos ver este mensaje y podríamos mirar y observar cómo estos tres jóvenes no se rindieron y prefirieron ser tirados al horno de fuego. La Biblia dice que fueron lanzados vivos al horno de fuego, pero un milagro ocurrió allí, algo maravilloso pasó dentro del horno de fuego. En lugar de ser tres personas las que estaban dentro del horno, el rey veía cuatro personas. Pero, ¿por qué veía cuatro personas? Fue porque Dios había llegado a protegerlos. Dios mismo estaba con ellos dentro del horno de fuego. La palabra del Señor nos dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo que no echaron solamente a tres personas a este horno de fuego. ¿Por qué yo veo cuatro? ¿Sí? Hay cuatro varones sueltos que pasean en medio de este fuego sin sufrir daño, decía este Nabucodonosor. Y él dijo, y el aspecto de uno de los cuatro es semejante a hijo de los dioses. Los jóvenes fueron rescatados del horno de fuego, no sufrieron daño, ni sus ropas, dice la Biblia, que se quemaron. Dios los protegió, Él mismo los defendió en medio del fuego de la prueba. La palabra del Señor dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Ellos salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, todas las autoridades para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido efecto sobre ellos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, no tenían olor a fuego, ni nada, ninguna huella de ceniza. Mis hermanos, apliquemos esta historia en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros también tener esta protección de Dios sobre nuestra vida, aun cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, de las dificultades, los conflictos, los sinsabores, las tragedias, las pandemias, las necesidades, las crisis económicas o las enfermedades? Quizá algunos de ustedes estarán en este momento en el horno de fuego de la enfermedad, en el horno de fuego de la escasez, de la incertidumbre, de la deuda. ¿Cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios aún en medio del horno de fuego y ser rescatados milagrosamente por nuestro Dios en los momentos de aflicción? La respuesta la encontramos en la misma actitud y en el mismo testimonio de estos tres jóvenes. La palabra nos dice en Daniel capítulo 3, versos 16 en adelante, que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor en medio de esta exigencia, en medio de esta insistencia, en medio de esta opresión, de que ellos tengan que adorar a ese Dios pagano. Y ellos respondieron, dice este verso 16 de Daniel 3, que no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y si no, sepas, tú, oh rey, dice allí la palabra, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí encontramos tres palabras o tres actitudes que estos tres jóvenes demostraron, las cuales las cuales debemos tomarlas también nosotros en nuestra vida para los momentos difíciles y de angustia.
Y veamos cuáles son estas tres palabras clave, que al hacerlas o al adoptarlas o apropiarnos de ellas, también nosotros podemos ser librados de los momentos o situaciones o tiempos difíciles. La primera palabra es convicción. La palabra convicción se deduce de toda esta respuesta que estos jóvenes dieron a Nabucodonosor. Ahora pues, dijeron ellos, ¿sí? Nosotros no vamos a adorar a estos dioses porque frente a la insistencia de que si no adorasen serían echados al horno de fuego, ellos determinados dijeron, no, no vamos a adorar. Fueron ellos echados al horno de fuego. Aún se les dijo, ¿qué Dios piensan ustedes que les va a liberar de esta situación que humanamente se ve tan posible? Castigados por no inclinarse a dioses ajenos. Sadrach, Mesach y Abednego, recuerden, ¿sí? Lo que dijo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. La convicción es la seguridad o certeza que una persona tiene en lo que cree o piensa. Bien, nosotros diremos, en estos tiempos no tenemos dioses paganos, no tenemos estatuas, no tenemos esa tentación, ya sabemos que no debemos adorar a ella. Pero ya hemos aprendido a través de la palabra que para desviarnos o desenfocarnos de nuestra adoración a Dios, no siempre se necesita que sea ante dioses o estatuas, ¿sí?, paganas, sino que pueden ser situaciones, costumbres, hábitos, personas, cosas materiales u otras circunstancias que nos desvíen del Señor y que ello significaría estar adorando otras cosas menos a nuestro Dios. La convicción significa que nosotros como cristianos tendríamos la seguridad y certeza en el poder de Dios, en su misericordia y en sus promesas, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, sabemos en quién he creído, yo sé en quién he creído. Por lo tanto, puedo padecer muchas cosas, decía Pablo, y no me avergüenzo, ¿sí? Porque yo sé que he creído en Jesús, el Rey, el Todopoderoso, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Del mismo modo, aquellos tres jóvenes judíos tenían tal convicción que ante la presión de Nabucodonosor para que adoraran su imagen, ¿sí?, ellos solo dijeron, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Es decir, sí, estaban diciendo, no necesitamos hablar más, pues nuestra respuesta es y será no. Esa es la traducción, una de las mejores traducciones que podríamos hacer a esta expresión o a esta respuesta llena de convicción y de firmeza que los jóvenes expresaron ante la insistencia de Nabucodonosor. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, cuando somos tentados, cuando otros nos empujan hacia situaciones que nos desvían de la adoración, del temor a Dios, cuántos de nosotros posiblemente nos doblegamos y no somos firmes? Y más bien siendo frágiles espiritualmente, cedemos a las tentaciones que otros nos presentan al frente. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ser firmes y con gran convicción decir no a aquello que nos aleja del Señor? Sus tiempos de adoración, de servicio, de consagración, de tener iniciativa y de ser proactivos en todo lo que Dios necesita de nosotros a través de nuestros dones y talentos en este tiempo. Muchas veces situaciones como estas que nos desvían por no ser firmes, nos llevan a momentos de dificultad, de prueba, de crisis, de conflictos. En los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia, Satanás siempre enviará personas para hacernos propuestas que no son de Dios, para resolver nuestros problemas. Es decir, vienen con propósitos banales, como en la enfermedad o en los problemas del matrimonio. Nos recomiendan de pronto buscar los llamados centros espiritistas o posiblemente las prácticas del tarot o aún de la brujería, etc. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Será no?
Posiblemente podemos caer incluso en situaciones del soborno. La luz no tiene ninguna relación con las tinieblas y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo, ¿sí?, que el que está en vosotros. Así dice la palabra. No, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios, el Todopoderoso, pero muchos no lo han visto, muchos no se han dado cuenta, muchos no lo han entendido. Y dejando a Dios de lado, buscan ir al mundo y pensar que ahí están las fuerzas, las oportunidades, la salida, la resolución a los problemas de su vida. Y se alejan del Señor, y se alejan del servicio cristiano, y no lo quieren entender. Pero eso nos llevará cada vez más y más al desierto de prueba. Nos llevará más y más al horno de fuego sin la posibilidad de ser milagrosamente rescatados. Posiblemente esas propuestas banales que vienen del mundo, ¿sí?, nos llevan incluso a grandes tentaciones de realizar negocios fraudulentos para salir de situaciones de escasez. Nos llevan a aceptar sobornos en el trabajo, a aceptar cosas que van en contra del amor de Dios y de nuestro prójimo. El cristiano de convicción, ¿sí?, ante tales propuestas, debe responder de la misma forma que aquellos tres jóvenes judíos. No es necesario, ¿sí?, no es necesario que tú puedas ceder a aquellas situaciones porque entiende que Dios es más grande y Él es el único y gran poderoso que te puede sacar del horno de fuego. Tú ya sabes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Firmeza. No, ni siquiera discutir más del asunto, ¿sí?, con el mundo pagano. La segunda palabra que encontramos según el testimonio, ¿sí?, y las palabras que ellos expresaron ante la insistencia de este Nabucodonosor, podemos encontrar en toda esta expresión de seguridad, es la confianza. En Daniel 3:17 nos dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Miren la convicción, miren la confianza, miren la seguridad. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Cuánto de nosotros en los momentos más críticos de nuestras vidas, en cualquiera de las formas que sea, le hemos dicho: Señor, tú puedes librarnos de esto? Estamos seguros al 100%, confiamos en ti, que nadie puede desviarnos de ti y quizás hundirnos más en las situaciones críticas, porque tú, solo tú, puedes librarnos de esto. En la respuesta de estos tres jóvenes judíos no había ninguna sombra de duda. Ellos confiaban completamente en el poder y en la protección de Dios sobre sus vidas. Nuestro Dios tiene poder para librarnos y lo hará. Tenemos que saber que Dios se manifiesta cuando creemos, cuando en nuestro corazón tenemos la confianza de que nuestro Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para proveernos, para restaurarnos. Pero confianza no solamente saber que Dios puede hacerlo. Confianza es creer que Él lo hará en nosotros, que su poder y sus maravillas se manifestarán en nuestra vida, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando. No debemos perder la confianza, pues tiene galardón grande de parte de nuestro Dios. La tercera palabra clave que nos ayuda a entender y buscar la forma de imitar el testimonio de estos jóvenes en Babilonia es fidelidad. Yo creo que la palabra fidelidad y la expresión de esta, muchos la conocen, muchos la entienden, muchos la comprenden. En el ámbito familiar especialmente, es muy común el uso de la palabra fidelidad. En el ámbito sentimental, relacional y afectivo en la familia.
La fidelidad es clave. Hablamos mucho en las Sagradas Escrituras de que Dios de nosotros reclama fidelidad. El versículo 18 de Daniel capítulo 3 nos dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Recuerden que los jóvenes estaban a cientos de millas de su lugar natal, de su tierra, de su origen, de su cultura, de sus costumbres, de las presiones tradicionales o de las normas o de las reglas que ellos deberían cumplir. ¿Sí? Estaban en un país pagano en el que las condiciones eran muy duras, drásticas, a tal riesgo de perder la vida si no cumplían lo que se les mandaba en ese lugar extranjero. Pero ellos, en esa situación, en ese contexto, fueron fieles. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los tres jóvenes judíos demostraron su fidelidad a Dios, declarándole al rey Nabucodonosor que ellos estaban confiados, que su Dios los libraría, pero aún si no los librara del horno, ellos seguirían adorándolo únicamente a él y no se postrarían ante la imagen del rey de Babilonia. Recuerden que los jóvenes aún no tenían la certeza de ser librados del horno de fuego y dispuestos en medio de su fidelidad, fueron echados, no se rindieron, no renunciaron al nombre de Jehová, no determinaron postrarse ante los ídolos paganos. Y con esa convicción, con esa fidelidad, mis hermanos, ellos fueron tirados. Y esa es la fidelidad que sin duda nosotros tenemos que procurar en nuestro corazón para con nuestro Señor, confiando en que su poder nos sanará, nos proveerá, nos ayudará, que nuestros problemas serán resueltos favorablemente. Pero tenemos que ser fieles en nuestro corazón, que aunque las cosas, ¿sí?, no se resolvieran favorablemente, nosotros seguiremos adorándolo, seguiremos sirviéndole, seguiremos amándolo. Lamentablemente, los estudios a través de la expresión y el testimonio cristiano de muchos evangélicos en este tiempo, como lo hemos dicho anteriormente, más bien han buscado condicionar al Señor. Señor, si tú me sanas, si tú me provees, si tú me suples, si tú me sacas de esta dificultad, si tú esto, si tú lo otro, entonces yo te seré fiel, yo te serviré, yo haré esto. Y sin duda que podríamos escuchar de algunos casos que así haya sucedido, pero no es la generalidad, no es la regla. Bíblicamente nosotros no somos quienes podríamos condicionar al Señor. Y debemos entender que las bendiciones, su mano poderosa, su protección divina, su amparo, será derramado en nosotros siempre y cuando nosotros seamos fieles. Es necesario saber que aunque nosotros llegáramos a ser infieles, Él siempre va a ser fiel y siempre va a estar atento a aquellos que le sean fieles. Si fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, confianza, convicción, fidelidad son las virtudes, ¿sí?, que también San Pablo en el Nuevo Testamento nos enseñó en medio de las pruebas de fuego. Por eso, San Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice San Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto usted en este tiempo, en este año 2020, en medio de muchas dificultades, ha podido decirle, Señor, contigo y al lado tuyo solamente estaré y permaneceré? Y nada ni nadie, ninguna dificultad exterior me va a separar de tu amor, de tu presencia, de mi tiempo y de nuestro tiempo de adoración. Hermanos, aprendamos este ejemplo y que estas palabras de enseñanza, convicción, confianza y fidelidad sean parte en nuestro diario vivir para de ese modo estar seguros que podemos hacernos acreedores de 1001 promesas y grandes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No te apartes ni diestra ni a siniestra, sino que sigue firme y fiel en medio, en el centro, enfocado siempre en tu Dios, en nuestro Dios. Dios nos bendiga por esta palabra en esta mañana. Amén.